Amén, gloria a Dios. Wow. Cristo Jesús, amén. Y en Él tenemos todo. Porque estamos buscando las cosas del mundo, ¿verdad? Las cosas de arriba es lo que debemos buscar. En esta mañana vamos a continuar hablando de la visión, hablando de profecía. Y vamos a ver en la lectura bíblica de la semana pasada, vamos a ver esto y también vamos a hablar un poquito de Isaías 66. Y primeramente Dios, vamos a continuar en el estudio esta noche de Isaías y la paz de Dios en nuestras vidas. Pero primero, hermanos, quiero leer de Proverbios 29, versículo 18, y algunos versículos hablando de la visión. Luis habló de muchas de estas cosas, pero voy a repetir porque necesitamos ver. Y vamos a ver la visión, vamos a ver profecía, vamos a ver a Dios obrando en la iglesia. Proverbios 29, verso 18, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Gloria a Dios. Esta es una bienaventuranza que encontramos en Proverbios. Es el último capítulo que Salomón escribió con su sabiduría. Otra traducción, donde no hay visión, el pueblo perece. Y una traducción de Colosenses capítulo 1 habla de esto diciendo, la visión espiritual es ver las cosas desde el punto de vista o la perspectiva de Dios. Tenemos que mirar con perspectiva divina, con sabiduría, como habló Salomón. Había recibido sabiduría de Dios y tristemente muy importante en su vida es que en lugar de mantenerse en el camino de Dios, salió y tenía serios problemas. Y si es posible, el hombre más sabio abandonar la sabiduría, necesitamos vigilarnos mucho y pedir a Dios por el Espíritu Santo para abrir nuestros ojos y que nosotros podamos continuar viviendo con discernimiento y con esta iluminación del Espíritu Santo. Oremos. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia. Qué don, qué bendición a tener tu presencia en nuestras vidas. Sin ti no somos nada, no tenemos nada, pero contigo tenemos la plenitud. Ayúdanos a entrar en esta plenitud. Gracias por Jesucristo y enséñanos, abre nuestros ojos. Pedimos por bendición, por discernimiento, por una visión espiritual. Ayúdanos, Señor, a escuchar tu voz, a ver con ojos espirituales. El olor de tu presencia, en lugar de tener nariz que está buscando las cosas del mundo. Ayúdanos a entender que necesitamos tocarte y no tocar las cosas del mundo. Muchos tienen la idea de tener las cosas del mundo, tocar una mujer, etc. Es la manera de gozar de la vida, pero hay algo más profundo, más excelente, y es Cristo Jesús. Ayúdanos a buscarte, Cristo, por medio de tu Espíritu Santo.
Ayúdanos. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Hermanos, discúlpeme, en un momento vamos a ver algo en Isaías 66, pero primero quiero repetir algunos versículos. Salmo 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. La única manera de entender las cosas espirituales es tener los ojos abiertos por medio del Espíritu Santo. Abre mis ojos. Necesito la obra del Espíritu Santo en nosotros para mirar las maravillas de la palabra de Dios. En este mismo Salmo, verso 130, dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición de tus palabras es que da luz, alumbra. Hermanos, necesitamos la exposición. Y esta palabra, la base, la raíz de esta palabra es como puerta o apertura. Es una puerta para entrar la palabra, entender la palabra. La apertura habla de los oídos para oír, los ojos para ver, la nariz para oler. Hermanos, estos son ojos, aperturas para nosotros podamos sentir y experimentar la presencia de Dios en nuestra vida. Muy importante usar lo que el Señor nos ha bendecido con el propósito. Nos ha dado oídos para oír, ojos para ver, nariz para oler. Es que el tacto para tocar, hermanos, es impresionante el Señor dándonos la habilidad de buscarle de corazón. Y tristemente nosotros usando todo esto para cosas del mundo. Qué horrible, esta es falta de sabiduría. Necesitamos buscar, dedicar nuestra vida a la palabra de Dios, al Espíritu de Dios en nuestras vidas. En Isaías 55 habla de la palabra de Dios y su poder. Y en el versículo 10 dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que ruega la tierra y le hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que coma, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperado en aquello para que la envié. Hermanos, esta es palabra de Dios acerca del poder de su palabra en nuestras vidas. Gloria a Dios. De la naturaleza, lo que está haciendo en la creación, está mostrándonos el propósito de la palabra de Dios en nuestra vida. Necesitamos la lluvia para tener vida, crecimiento. Necesitamos la lluvia del Espíritu Santo para tener de Él, de lo que nosotros necesitamos. Esta es palabra de Dios. En Isaías 66 es impresionante la enseñanza aquí. ¿Y qué pasa cuando no tenemos esta visión espiritual? Cuando no tenemos la visión profética en nuestra vida. ¿Qué pasa? Es que ustedes saben la palabra desenfrena. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Es que perder las riendas, perder control, soltar, disolver, separarse, irse en pedazos, ir desnudo, perecer. Resultados, hermanos, de no tener profecía, visión, la palabra de Dios en nuestras vidas. Donde no hay visión, el pueblo perece. Muchos piensan que el templo de Dios como edificio es la cosa más importante, pero en este pasaje en Isaías 66, el Señor está enseñándonos por medio de la profecía de Isaías
sin profecía. Doy gracias a Dios por la profecía de Isaías. Él mostrándonos cosas que van a pasar, pero también explicando, predicando la palabra a nosotros. Este es el trabajo de un profeta. Tenemos que proclamar la palabra, pero también tenemos que decir lo que va a pasar en el futuro. El Señor dándonos esta habilidad. Versículo 1. Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Qué declaración? El cielo es mi trono. La tierra estrado de mis pies. En Colosenses dice que debemos buscar las cosas de arriba, las cosas del cielo. ¿Por qué? Es el trono de Dios. La tierra es nada más estrado de sus pies. Pero nosotros dedicando, viviendo la vida, aquí somos en el mundo, vivimos en el mundo, pero tristemente muchos de nosotros, el mundo, la tierra, es nada más lo que nosotros conocemos. Pero con profecía, con la palabra de Dios, es posible saber otras cosas. Es el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Es interesante que es cosas que ellos habían hablado. También ellos vieron la destrucción del templo. Ellos pensaban que el templo. Es muchas veces no sabiendo que lo que dio importancia al templo es la presencia de Dios. El fuego, la gloria de Dios en el templo. ¿Y dónde está la casa? En otros pasajes de los profetas, ellos diciendo que no es la casa de Dios, hermanos, es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y aquí dice, ¿dónde está la casa? ¿Dónde el lugar de mi reposo? Y como Dios tiene que reposar, aunque Él hizo, pero para darnos y bendecir un día, para darnos tiempo y hasta los siervos para tener tiempo para estar con el Señor. Y es interesante, dio a los animales también tiempo para descansar, sabiendo la debilidad de nosotros como seres humanos y necesitamos tiempo para restauración y para buscar a Él. Es un regalo de Dios a nosotros. Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. ¿Qué está diciendo el profeta? Está enseñándonos que hay algo más importante que el templo, que es nosotros, que como la enseñanza de Pablo del Espíritu Santo somos el templo de Dios. El canto es excelente, somos el pueblo de Dios, pero hermanos, somos el templo de Dios. Y Él vive en nosotros. Y está buscando personas en que nosotros tenemos respeto, que honramos a Él, recibimos la palabra, ponemos en práctica la palabra en nuestra vida. El problema es que es posible oír, es posible ver la palabra, pero sin entender la palabra. Pero el Señor dice, miraré. Es que aunque la destrucción del templo ocurrió, hay cosa más importante. Yo no mirando a un templo construido por manos de seres humanos, yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Los dos de los
bienaventuranzas de Cristo Jesús en el sermón del monte, pobre en espíritu y manso, humilde delante de él. Dice Jehová, yo miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Si vamos a recibir la palabra profética, la palabra de Dios, una visión de Dios, hermanos, necesitamos humildad y ser pobre de espíritu. ¿Y qué más? Y que tiembla a mi palabra. He notado que muchas personas tiemblan. He visto a personas que llegan las noticias y empezando así. ¿Y qué? Dice el doctor, oh, tiene cáncer. No tiene nada más días. Me acuerdo cuando Jim Tucker me llamó, había recibido noticias que tenía leucemia y el doctor dice que tiene posiblemente semanas y semanas, no meses, no años, semanas o posiblemente días, porque sus números están elevados. Y es interesante, me llamó y me acuerdo en este momento, el pastor Walter Colas estaba a mi lado, otro pastor, las esposas de nosotros, y cuando llegó las noticias, nosotros doblando las rodillas en una cosa pública que estaba pasando, y nosotros doblando las rodillas delante de Dios y orando por él. ¿Y qué pasó? Después de más que 12, 13 años, hasta ahorita más, casi 20 años, todavía está con nosotros. Es 15 años, todavía está con nosotros. ¿Por qué? No es la palabra de un doctor, sino la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios? Y ustedes saben que hemos visto sanación de cáncer, hemos visto muchas bendiciones de Dios. Hermanos, tenemos que temblar a la palabra de Dios. Miraré a aquel que tiembla a mi palabra. He visto personas temblando cuando han recibido una sentencia de ir a la cárcel por mucho tiempo. Me acuerdo cuando llegó COVID y muchos temblando. ¿Qué podemos hacer? Y con mucho miedo, en lugar de escuchar la voz de Dios y tener confianza en Él, lo que Él estaba diciendo. Es impresionante nosotros temblando a muchas cosas. Oh, has perdido su trabajo. ¿Qué hago? ¿Cómo voy a vivir? Sí, es como si la vida consiste en bienes materiales y hay falta de dinero con nuestro Dios que es el dueño de todo, pero nosotros temblando, ¿qué hago? ¿Qué voy a hacer? Hermanos, necesitamos temblar a la palabra de Dios. Y cuando vemos algo, cuando estamos estudiando, que nosotros podamos recibir y poner en práctica y decir, Señor, ayúdame a respetar a tu palabra y vivir tu palabra, poner en práctica tu palabra. Este es el concepto de la visión. Es el concepto de profecía. Es para escuchar la palabra, recibir la palabra y poner en práctica la palabra con humildad, con un espíritu pobre, temblando a la palabra de Dios. En cuanto al templo y cosas que pasaron, es interesante. El que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja, como si degollase un perro. ¿Un hombre es buen sacrificio? ¿Un perro? No. Animales impuros. El que hace ofrenda
como si ofreciese sangre de cerdo. ¿Qué? ¿Tan inmundo? ¿Tan sucio? No es el templo, no es casa construido por manos de seres humanos, es el templo de nosotros como seres humanos recibiendo palabra por medio de las aperturas de nuestros ojos, oídos, hasta la boca para realmente saborear y experimentar la presencia de Dios en nuestras vidas. Es lo que Él está diciendo, es importante. Hermanos, esta es palabra de Dios y debemos temblar a la palabra de Él. Noten, el que quema incienso como si bendijese a un ídolo que no tiene, este es contra la ley, es contra la palabra. Y porque escogieron sus propios caminos y su alma amó sus abominaciones, también yo escogeré para ellos escarnios y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Hermanos, esta es palabra de Dios. Nosotros pensando, oh, el templo, llegando al templo, escuchando la palabra, saliendo, no con un espíritu pobre, con humildad, temblando a la palabra, diciendo, Señor, ayúdame, con reverencia, ayúdame, Señor. Está diciendo todo lo que hace, dando dinero, todo esto es nada si no está recibiendo mi palabra, poniendo en práctica, viviendo de acuerdo con la visión de Dios en la vida, con la profecía que estoy dando a ustedes. Vamos a ver algo de lo que pasó en Hechos. Y hermanos, ustedes pueden notar que hay gran diferencia entre la iglesia en Hechos, lo que ellos vieron, lo que los pastores sufrieron, los apóstoles sufrieron, y lo que está pasando con nosotros. Ahora, la mayoría de pastores, tanto en África como en los Estados Unidos y otros lugares, están predicando un evangelio de dinero, diciendo que, oh, si yo tengo un jet, es obvio que yo tengo la presencia de Dios en mi vida, tengo poder. No, tiene serios problemas. Es que es increíble lo que nosotros queremos. Pero es interesante, en lugar de predicar a Jesucristo crucificado por nosotros, resucitado, ahora a la diestra del Padre intercediendo por nosotros para que nosotros podamos vivir una vida de lujo aquí. No, está preparándonos para vida eterna con Él, estar en su presencia. Es para sufrir, para sacrificar, para ministrar a los pobres. No buscar las cosas de la tierra, sino las cosas de arriba. Esta es palabra de Dios. Cristo Jesús, cuando estuvo aquí, dice, la vida no consiste en los bienes materiales, y ellos burlaron de Jesucristo, burlando de Él. Y tristemente muchas veces nosotros predicando la misma cosa y casi personas burlando, no temblando, no diciendo que necesito cambiar mi manera de vivir, mi propósito, mi plan y seguir el plan de Dios en mi vida, viviendo como nosotros queremos vivir. Gloria a Dios, pienso que hay cosa más importante que tener bienes materiales, es ver a nuestro hermano aquí presente con nosotros, ¿verdad? Sí. Y está aquí. Esto es lo que nosotros ocupamos. Hemos escuchado testimonio
testimonios del poder de Dios. Y son las cosas que importan. La gloria de Dios, ser un testimonio, tener un testimonio. Hemos leído en Hechos y también en Filipenses. Estamos leyendo hoy de Tesalónica y yo quiero leer de algunos pasajes. Primero, hermanos, yo quiero leer de Bernabé y Saulo cuando ellos empezaron su primer viaje misionero. En Hechos capítulo 13. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Interesante, que se había criado junto con Herodes el tetrarca. Esta es una persona tan malvado, tan lleno del diablo, que realmente mató a Juan el Bautista y maltratando a Jesucristo. Pero él, ahora profeta y maestro en la iglesia, es el poder de Jesucristo. No importa nuestro pasado, lo que hemos hecho, el Señor puede perdonarnos. Saulo, persiguiendo a la iglesia, que mató a Esteban y otros, muchos cristianos, pero ahora profeta. El poder de Dios de cambiar a nosotros, pero tenemos que temblar en la presencia de Él. Y dice, ministrando estos al Señor y ayunando. Nosotros muy buenos para tener convivios, pero ellos ayunando. Dijo el Espíritu Santo. Es interesante cuando está hablando el Espíritu Santo en los convivios, de vez en cuando posible, pero ayunando. Dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Wow. Seleccionando este equipo misionero y para ir. Y ellos se fueron. Siguiendo la voluntad de Dios. Y mucho poder. Es que predicando en Chipre y una persona, es que es interesante. Después, y dice, ellos entonces enviados por el Espíritu Santo descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre y llegados a Salamina anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Hermanos, esto es lo que tenemos que hacer, anunciar la palabra de Dios. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Interesante, enviando el Espíritu hablando y preparando corazones, como el jueves. Yo hablé de Felipe, estaba predicando en Samaria, hizo milagros, señales, los apóstoles se fueron, pero el Señor llamando a Felipe a ir y hablar con un eunuco. Es impresionante. Se sigue yendo la voz, honrando al Espíritu Santo. Y ellos también, el Espíritu moviendo a las personas y también preparando el corazón. Y aquí es este hombre listo para oír. Que dice, deseaba oír la palabra de Dios.
pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Hermanos, siempre cuando estamos predicando el Evangelio, hay otros que van a contradecirnos, que van a tratar de destruir el poder de la palabra de Dios. Es lo que hemos visto. Cuando estamos ministrando, el enemigo va a atacarnos. Si no estamos haciendo algo que es importante, el enemigo no va a atacarnos. Muchas veces nosotros, oh, qué bueno, que nada malo pasó en el viaje y fuimos y regresamos, pero nada del Espíritu Santo. Mejor tener oposición, problemas, dificultades y poder de Dios en nuestra vida. Que todo salga fácil. Hermanos, el Espíritu Santo va a bendecirnos y el enemigo va a atacarnos. Pero ¿quién tiene más poder? El Espíritu Santo. Jesucristo. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, noten hermanos cuántas veces habla. No dice lleno de mucha inteligencia, de muchos estudios, dice lleno del Espíritu Santo. No estoy en contra de estudiar, tenemos que estudiar la palabra de Dios, pero el propósito es escuchar la voz de Dios y obedecer a Él. Temblar a la palabra de Dios. Lleno del Espíritu Santo, fijando en Él los ojos, dijo, oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Apenas enviado por el Espíritu Santo, yendo y Él diciendo todo esto. El buen misionero con los ojos abiertos a los problemas, dificultades que vamos a enfrentar en la obra. Lleno de todo engaño, todo maldad. Noten, es diablo, engaño, maldad. Hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Si alguien está promoviendo desobediencia al Señor, no está promoviendo la justicia de Dios. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego. Y no verás el sol por algún tiempo. Pablo, un ciego por un tiempo, para ver con más claridad. Hay veces que el Señor tiene que quitar de nosotros algunas habilidades para mirar con más claridad. Y no verás el sol, e inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Otra palabra, temblando ante la palabra de Dios. Hermanos, este es el poder de siervos entregados a Cristo, buscando a servir y predicar el Evangelio. Y el Señor va a estar con nosotros. Vamos a pasar a 16, capítulo 16. Y dice aquí en 15. Porque este tiene que ver con Filipenses, que hemos leído, apenas leyendo. Versículo 36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Enviados por medio del Espíritu Santo, se fueron en obediencia, ellos sufriendo mucho, pero con muchos resultados. Y ahora ellos dicen que queremos trabajar otra vez más
en que hemos anunciado la palabra como ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y a Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Wow, un desacuerdo. Este equipo misionero no trabajando juntos. ¿Qué pasó? ¿Cuál de los dos en el correcto? Haciendo todo bien, posiblemente los dos. ¿Y cuál hicieron algo malo? Los dos. La división entre hermanos. Es interesante, ustedes saben la historia. Bernabé, como pariente de Juan Marcos, quería discipular a él, ver a él prosperar. Y Pablo, no como pariente y una persona que ustedes saben que como perseguidor de la iglesia, matando a personas y muy estricto y un desacuerdo. Noten, personas que habían escuchado del Espíritu Santo, movido en el poder del Espíritu Santo, y todo esto pasó. Hermanos, no somos perfectos y necesitamos continuar escuchando la palabra de Dios y obedecer a Dios. Y no hacer nuestra propia voluntad, sino la voluntad de Dios. ¿Y qué pasó con Saulo o el apóstol Pablo, encarcelados en Filipos? ¿Y qué pasó? Avivamiento, pero mucho sufrimiento. ¿Y qué pasó? En Filipenses capítulo 4. No tuvimos tiempo para hablar de capítulo 4, pero en Filipenses 4, verso 2, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Ahora Pablo está predicando otro mensaje. En aquel tiempo, una separación. Y ahora, después de sufrir tanto y de todo, sabiendo lo que nosotros necesitamos hacer es obedecer y no pelear el uno contra el otro como lo que pasó con Bernabé y Pablo. Dice, ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Hermanos, malas cosas que pasan en la vida es para enseñarnos. Y gracias a Dios Pablo aprendió la lección. ¿Y con qué? Humildad. Con un espíritu pobre. En aquel tiempo un poquito arrogante, un poquito mi voluntad, lo que yo pienso. Pero ahora está diciendo lo que es más importante es la voluntad de Dios. Evodia, Sintique, que sean de un mismo sentir. Asimismo te ruego también a ti, compañero, que ayudes a estos que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, como Bernabé. Oh, hermanos, gloria a Dios, que aunque hemos hecho errores, hasta pecados, es posible recibir el perdón y es posible ser usados por Dios en muchas maneras. Y gracias a Dios llegó en el corazón de Pablo esta reverencia temblando a la palabra de Dios. Y ahora está
predicando reconciliación y trabajar juntos. Que habían servido, trabajado, ahora es tiempo otra vez de resolver el problema y glorificar a Cristo Jesús. Interesante, ¿verdad? Nuestra actitud, profecía, lleno del Espíritu Santo, la palabra de Dios. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a responder? ¿Hacer nuestra voluntad o la voluntad de Dios? ¿Llegar a ser sacrificios vivos o mantener lo que nosotros queremos? Noten, hermanos, que ellos tenían mucha bendición. Después de esto, dice, versículo 1, después llegó a Derbe a Listra, y he aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero el padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Entonces, Timoteo Pablo no ganó a él a los pies de Cristo. Sabemos que fue por el testimonio de su abuela, su mamá, enseñando la palabra de Dios. Pero aquí dice que tienen buen testimonio Timoteo entre los hermanos. Y dice, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmados en la fe y aumentaba en número cada día, a pesar de esta división. Versículo 6, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Prohibido hablar la palabra en Asia? Hay veces que el Espíritu Santo va a decir no, que usted no es la persona indicada o usted no es el tiempo indicado. Y tenemos que escuchar, ¿quién? El Espíritu Santo. Tenemos que temblar, escuchar la voz y obedecer y hacer lo que el Espíritu Santo está diciendo a nosotros. Amén. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Otra vez. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Visión. Donde no hay visión, el pueblo perece. Ellos intentando y el Espíritu diciendo no. Pero gracias a Dios llegó visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia, ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Hermanos, ¿qué estoy diciendo? Necesitamos tener un corazón humilde, un espíritu pobre y temblar a la palabra de Dios. Y el Señor habló con él con visión y en obediencia se fue. Y ustedes saben la historia, avivamiento y nacimiento de la iglesia en Filipos, Pablo en la cárcel y el carcelero recibiendo a Cristo Jesús. El movimiento de Dios. Hermanos, cuando hay desobediencia, hay problemas. Cuando hay obediencia a la palabra de Dios, hay bendición. Necesitamos aprender
a escuchar la voz de Dios. He pasado el tiempo, pero yo quiero terminar con un versículo en Isaías. Isaías capítulo 9. Y esta noche voy a continuar, si es la voluntad de Dios, predicando acerca de la paz. Pero hermanos, ustedes saben que otra persona tenía visión. Estamos hablando de visión. Donde no hay visión, el pueblo perece. Isaías es un profeta que tenía una visión en capítulo 6 y una visión de Dios santo y también confesando sus pecados y el Señor perdonando sus pecados y tocando y dando a él una visión de Jesucristo con claridad. Y él habló en todo Isaías, habla de Jesucristo, del Mesías. En Isaías capítulo 9 y el versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Amén. Gloria a Dios. Noten, hermanos, un niño nos es nacido, nacido de una virgen, nacido de María. Esta es su humanidad, un niño nacido. Hijo nos es dado, porque de tal manera amó Dios que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el príncipe de paz, Cristo Jesús, dado a nosotros por Dios. Dios, hombre, y el principado sobre su hombro. Su nombre admirable. Gloria a Dios por él. Consejero. Doy gracias a Dios que Él puede darme el consejo que yo necesito y ustedes también. Dios fuerte puede darme consejo y tiene poder para ayudarme a hacer su voluntad. Padre eterno, siempre tengo un Padre para amarme y bendecirme, ayudarme. Hay veces como ser humano que yo digo, oh, qué triste que no puedo marcar a mi papá y hablar con él, porque me ayudó mucho, me mostró muchas buenas características, me dio buen consejo de vez en cuando, pero siempre, gracias a Dios, el Espíritu Santo dice, pero puede hablar con el Padre eterno, el Padre que es que celestial. Y mi papá podía hacer errores, pero el Padre eterno no. Y gracias a Dios es príncipe de paz. Pero noten, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Su imperio es como gobierno de nosotros. Su gobierno en nosotros, como gobernador, es que Él que tiene control, es que más de Él, guiándonos, nosotros siguiendo su voluntad, haciendo lo que Él quiere, y la paz no tendrán límite. Más de Dios en control de nuestra vida, más de la paz de Dios. Amén. Vamos a estudiar este tema esta noche desde la perspectiva de un profeta que tenía visión impresionante de Jesucristo 740 años antes de su nacimiento. Pero ahora, hermanos, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto.
Esta es promesa de Dios que nosotros, buscando a Cristo, aceptando su señorío en nuestra vida con corazón humilde y pobre de espíritu, temblando a su palabra, y Él va a bendecirnos y darnos paz y todo lo que nosotros necesitamos para hacer su voluntad. Bendiciones. Nuestro Padre Celestial, gracias por tu palabra. Ayúdanos a recibir la palabra, poner en práctica tu palabra, vivir tu palabra. Ayúdanos a experimentar esta paz. Ayúdanos a tener reverencia, temblar a tu palabra, escuchar al Espíritu Santo, recibir lo que el Espíritu Santo está diciendo a nosotros. Gracias que en Apocalipsis está hablando a las iglesias y todavía está hablando a nosotros. Ayúdanos a escuchar tu voz y obedecerte y glorificarte. Y pedimos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén.